Bueno, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues primero disculparme pues por la hora, por la fecha en que envío lo que le había prometido, creo que hace ya varias semanas, pero la verdad sí tenía mucho trabajo y de igual manera pues como estaba comenzando con un nuevo proyecto, que es el que pues con el cual le voy a explicar un poco, pues la manera como yo trabajo, pues quise aprovechar también ese proceso. Bueno, primero que todo, pues cuando yo comienzo con un proyecto, independientemente que sea un diseño propio o un diseño muy conocido, como lo puede ser, digamos, el ejemplo que tengo acá, que es Hellboy, ¿sí? Pues lo que hago es tanto generar una carpeta con una buena cantidad de referentes, los cuales me van a permitir pues ver en detalle y en lo posible desde diferentes vistas el elemento a modelar, ¿sí? También, si es posible, recomendado, pues gastarse un tiempo, pueden ser unos minutos o unas horas, si es posible, en generar esto de acá, que es algo que se llama un blueprint o plantilla del elemento, dado que nos va a ayudar bastante para mantener las proporciones del personaje original y adecuarlas al modelado. Entonces, lo primero que hago es generar una vista frontal y una vista lateral. Y en este caso, pues voy a generar como el contorno de la parte que más me interesa, que en este caso es la cabeza, para posteriormente comenzar a hacer algo que en Colombia, pues coloquialmente se llaman como planchas, planchas del material, las cuales pues las hago con un tubo metálico y sobre el material, pues independientemente del material que esté utilizando. Pues en este caso yo utilizo plastilina. Ya digamos usted, tengo entendido que ese material es un tipo de arcilla, ¿sí? Técnicamente es lo mismo, ¿sí? Ya que el material sea a base de agua, sea a base de aceite, pues tiene digamos una consistencia diferente, pero la técnica y la implementación es la misma. Entonces yo genero unas planchas con el tubito con el tubo de metal y comienzo a hacer unos cortes de acuerdo al contorno que había hecho anteriormente y comienzo a ubicar estos pedazos para así mantener digamos un grosor estándar, el cual más adelante pues ya nos vamos a dar cuenta para qué nos va a funcionar, ¿sí? La idea es mantener las proporciones de acuerdo al diseño, ¿cierto? Que eso es prácticamente lo que usted está buscando. Eso fue lo que prácticamente yo le entendí, ¿cierto? Que ese personaje sea exactamente igual al diseño que tiene usted o que se descargó o la imagen que tiene de internet, ¿cierto? Bueno, lo hago tanto en la vista frontal como en la vista lateral. Aquí adelanto un poco y comienzo a hacer, digamos, este corte, el cual me va a ayudar a unir tanto lo que hice en la vista frontal como en la vista lateral de una forma como si fuera una cruz, ¿cierto? Eso ya me da la posibilidad de tener una profundidad, de pasar de un elemento pues que era plano a un elemento ya con profundidad. Ya le muestro acá cómo ubicando, perdón, le voy como adicionando más material para así generar como un tipo de esfera y así ya tener una proporción en este caso de la cabeza, ¿cierto? Esto apenas pues es como arrancando, sí, eso a la primera pues no se va a ver muy bien,
Pero ya en este caso, en esta parte de acá, seguimos o sigo manteniendo, digamos, la proporción de acuerdo al dibujo como tal. Entonces ubico esta cabeza sobre el diseño y ya sobre este comienzo ya con una herramienta a generar de nuevo el contorno, que es lo que siempre busco, y empiezo a desbastar. Bien, hago eso desde la parte frontal, luego desde la parte lateral, ¿sí ven? Siempre guiándome con el contorno. Y así adicionando y quitando material. Quito pedazos, vuelvo otra vez y los ubico hasta quedar, digamos, contento con la forma básica. Y ya cuando tenga la forma básica, comienzo a generar ya las partes, pues en este caso del rostro, en donde pues ya comienzo a colocar lo que es la nariz, la parte superior de los ojos, ¿sí? Ya empiezo a bocetear este elemento, ¿cierto? Manteniendo pues los cánones tanto del diseño como como del material, que es lo más importante, ¿sí? Si yo respeto todas estas distancias, el modelado me va a quedar muy parecido al dibujo, que eso es lo que se quiere lograr en este caso. Ya es cuestiones, ya en esta parte pues ya es cuestión de más que todo de observación y de ir calculando a cada rato para obtener, digamos, las distancias. Bueno, también utilizo esta herramienta que es un compás de punta. Si no tiene un compás de punta, pues puede utilizar un compás común y corriente. La idea es que con esto voy a tener una seguridad de las distancias, tanto por ejemplo en esta parte, como mido la distancia del mentón con la parte superior del ojo, y eso es lo que voy a proyectar acá, ¿sí? Entonces ya con esto voy a tener la seguridad de mantener la misma proporción. Listo, continúo. Y comienzo a adicionar ya las partes que, aparte de los ojos, pues los cuernos, las orejas y todo esto. Otro consejo que le doy es que no se... A ver cómo le explico. Como que no se limite a hacer una sola parte del rostro, en donde posiblemente más adelante se va a dar cuenta de que, por ejemplo, si le dedica mucho tiempo a hacer un ojo, le dedica mucho tiempo a hacer un ojo, ¿cierto? Y más adelante se da cuenta que ese ojo es más pequeño, es más grande o está en una posición que no es correcta. Pues en ese caso pues va a perder mucho tiempo, el tiempo que le dedicó a hacer esa parte, en moverla y volver a hacerla. Entonces sí le aconsejo que vaya trabajando de una manera básica, en donde la nariz tenga una forma básica, los ojos tengan una forma básica, los pómulos tengan una forma básica, no se ponga a detallar mucho todas esas partes. La idea es que vaya avanzando y cada vez que vaya avanzando pues ya le mete más y más detalle, ¿sí? También procurar, por ejemplo, yo también hago en este caso es trabajar cuando los objetos son simétricos, como lo es un rostro, pues trate de trabajar primero en un lado, cierto, ya sea el lado derecho o el lado izquierdo, y cuando uno de esos dos lados esté, digamos, técnicamente correcto, donde usted se sienta, donde usted lo vea muy bien, pues entonces ya comienza a replicar, a hacer la simetría en el lado posterior, ¿sí?
siempre manteniendo a la vista ¿qué? El diseño, ¿sí? Gire, también hay otro truco que ayuda mucho es colocar el modelado frente a un espejo. Esto le da a usted una vista totalmente diferente y con eso capta, digamos, errores de simetría, de proporción, en donde esto le ayuda mucho a mantener la forma ideal. Bien, aquí ya es cuestión de detalles, manteniendo las proporciones, y ya en esta parte pues ya ubico la parte posterior de la cabeza, ¿sí? Fíjense que yo siempre la ubico siempre con el referente pues que tengo, que en este caso es pues el dibujo, la plantilla que tengo acá, ir midiendo, cada rato mido y mido y mido para no ir a, como se dice en Colombia, como a embarrarla, ¿sí? Ya desbasto, ¿sí? No me, como le digo, no me centro en una sola área, tratar de hacer, digamos, todo como por fases y ya ir metiéndole más detalle al personaje, ¿sí? Fíjense que ya tenemos una forma más acorde, ¿sí? La cuestión aquí también, pues, ya veo que usted también ha modelado. Todo va también en la paciencia, ¿sí? Es no desesperarse. Bueno, digamos que ya tengo la forma básica de la cabeza. Fíjense que no le he dado mucho detalle, ¿sí? Porque voy a seguir es con el cuerpo. Entonces ya con el cuerpo, pues en este personaje, pues lo que hice, me imagino que algo que usted ya conoce, que es la estructura, como para, dado que este es un material pues que es muy blando, pues para que se mantenga ahí con el calor de la mano, no se nos vaya a deformar. Entonces genero ya la estructura, una estructura muy básica, la cual pues la ubico ya dentro de la cabeza y comienzo pues a adicionar material para mantener la estructura con un buen soporte. Ya prosigo. Bueno, aquí ya comienzo a utilizar el papel metálico. En Colombia se conoce como papel aluminio, que es ese papel de cocina. Y con esto pues lo que hago es uno, ahorrarme pues material, generar menos peso en el personaje y me ahorro mucho tiempo. Entonces ya genero un volumen básico y ya sobre este vuelvo otra vez y comienzo a ubicar más material. Listo, entonces aquí ya esta parte ya rellené bastante material. Ahora comienzo a hacer lo mismo que hice con la cara, tomar medidas, ir rayando como si fuera un dibujo, medidas, rayo, que todo quede digamos a la distancia correcta y las proporciones correctas. Ya en esta parte pues en la parte de anatomía ya les sugiero pues que ya es cuestión de investigar pues por cuenta propia. Es y más que todo es la observación, es observar cómo van las formas básicas o los músculos básicos del cuerpo, y ya con esto pues esto se adquiere, digamos que en lo personal se adquiere es con práctica, ¿cierto? Y tener muchos referentes, eso es fundamental, ¿sí? Tener muchos referentes tanto del personaje, y ya así se va a trabajar el cuerpo entero. Anatomía, ir ver mucho referente a anatomía, mucha imagen de anatomía, los músculos básicos, irlos incorporando al personaje, y eso se adquiere con práctica. Eso la verdad, eso a la primera no resulta muy bien, ¿sí? Pero a medida que uno va trabajando, pues va adquiriendo mucha práctica. Bien, entonces seguir rayando y ya, como le digo, lo mismo que se hizo en la cabeza se hace con el cuerpo.
siempre, las medidas son esenciales. Bien, ¿qué más le puedo decir? No, digamos que esa es como la forma como yo trabajo. Y ya cuando tengamos digamos una forma, en este caso, entre comillas, término medio, ¿sí? Ya los niveles de detalle ya surgen es por observación. Las herramientas pues no están de más. Tener digamos una variedad de herramientas, no es tener como 20 30 40 herramientas pues, porque la verdad yo siempre utilizo son las mismas 3 o 4 herramientas. Una herramienta redonda, una herramienta cuadrada, una de punta, las mismas pero más pequeñas pues para alcanzar unos niveles de detalle, el compás, ¿qué más? La cuchilla, sí, utilizo también cuchilla y ya pues las herramientas que comúnmente se conocen pues para esculpir. Armarse de mucha paciencia, eso sí es primordial. Y ya en esa parte pues para generar los detalles, como le digo, observación. Y ya si está trabajando con ese material tipo arcilla, pues es ya más adelante ir pues con un pincel, ir humedeciendo y ir aplicándolo acá como si estuviera pintando y con eso mucho, va disimulando mucho los detalles. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí por ejemplo lo que hago es que genero un cálculo y rayo, hago unos cálculos y dibujo acá. En este caso para mantener la simetría, que quiero, pues lo que estoy haciendo, lo que hice acá, es que voy a mantener la distancia que acabo de medir acá, la rayo hacia el lado posterior para que todo me quede exactamente, pues exactamente igual no, pero sí mantener una exactitud constante. Entonces si ve, aquí ya lo que estoy haciendo es midiendo la distancia que tiene el hombro desde la parte central del pectoral hacia la derecha, hacia el hombro, y lo mismo, la misma distancia hacerla al lado opuesto. ¿Sí? Entonces es medir eso y con eso pues digamos que se puede lograr algo muy similar o muy parecido cuando uno trabaja un diseño ya muy conocido, ¿cierto? No es lo mismo un diseño propio porque uno lo puede modificar a su antojo, pero cuando es un diseño que todo el mundo conoce, pues obviamente les van a empezar a ver los detalles, ver las proporciones y van a empezar pues a generar críticas si no es muy parecido, ¿cierto? Bueno, Alex, entonces no sé si sea de gran, pues no sé si haya sido de gran ayuda esto, espero pues que sí, igual si tiene digamos más, no sé, si le surgen más dudas, pues me escribe y pues yo trato también de sacar el tiempo y mirar a ver cómo, pues yo creo que esta es una forma, eh, no sé, práctica de explicarle un poco, dado pues que pues estuve tratando de escribirle pues como los tips que yo manejo, pero pues no es lo mismo estar leyendo que viendo pues cómo se realiza lo que uno está lo que uno está tratando de explicar. Entonces, no nada, nos estamos hablando en un futuro y no, nada, siempre a la orden, hermano. Cuídese.